Bueno, pues estoy buscando el hueco para seguir contestando las preguntas. Así que bueno, perdonad que lo haga mientras termino de desayunar, o comienzo a desayunar en realidad. Tengo que ir haciendo aquí unas cuantas... mis evoluciones matutinas, mis pastillas y mis medicinas varias. Todo lo que tiene el ir cumpliendo años y ir teniendo diferentes cosas. A ver, una de estas. Esta ya está. Ahora, estas son las de la tensión. Un poquito de la leche con el Nesquik. Bueno, estábamos diciendo lo de las preguntas. He mandado un correo con las preguntas que ha ido la gente haciéndome por Twitter y voy a intentar ir contestándolas un poco. A ver, la primera pregunta que tengo aquí es una pregunta de Gonzalo de Gaceta Tableros. Me dice, ¿cuál es tu periodo histórico preferido y qué conflicto te gustaría ver en un tablero de mesa? Bueno, mi periodo histórico favorito, pues bueno, supongo que ya con las preguntas que he ido contestando lo habréis, de alguna forma lo habréis ido adivinando. Me gusta todo lo que sea antes, digamos, de la pólvora y sobre todo antes de gasolina. Es decir, me gusta antigüedad, me gusta medieval, renacimiento, pero bueno, sobre todo antigüedad, medieval, son épocas que me llaman mucho la atención, me gustan. Y me gusta además por el tipo de juegos que hay. Y la otra pregunta que decía Gonzalo era, objeto de la memoria y demás por la mañana pronto, ¿qué conflicto te gustaría ver en un tablero de mesa? Bueno, pues la verdad es que hay muchos conflictos que son interesantes. Y ahora mismo que no haya, realmente yo creo que hay buena representación de casi todos. Bueno, pues a ver, lo he pensado un poquito. Y yo creo que a pesar de que haya algún juego, son juegos un poco detallados y no entran en profundidad o no tratan todo lo correctamente que a mí me gustaría el conflicto. Y es la Reconquista. La Reconquista yo creo que es un periodo histórico muy interesante. Y ya digo, hay juegos que lo tratan, que lo tocan, pero siempre de una manera un poco ligera, un poco superflua. Y no hay ninguno que entre en detalle en ello. Es verdad que es un conflicto, es una época complicada porque hay mucho tema político, no solo militar. Y el representarlo necesitaría además varios jugadores y varias escalas, digamos, varios niveles de conflicto político, conflicto social, no social, sobre todo religioso y luego el militar. Pero bueno, la Reconquista, a mí me gustaría ver un buen juego de la Reconquista que tratara bien todo el tema de la Reconquista. Sería una cosa muy interesante. Más preguntas que tengo por aquí. Digo, estas son las de Twitter. Tito Plauto me dice, ¿por qué crees que no se hacen más wargames algo más simples y con menos duración? Y luego pregunta, ¿será el Undaunted un juego que marque un inicio o un después? Bueno, y hay otra pregunta que hace después. Que ¿por qué creo que no se hacen más wargames simples y con menos duración? En realidad sí creo que se están haciendo bastantes wargames simples y con menos duración, cada vez más. Y además con esa mecánica diferente, que luego la última pregunta que me haces es... ¿más híbridos y nuevas mecánicas es el camino? Y probablemente más híbridos como el Undaunted. Yo no creo que el Undaunted sea un juego que marque un inicio. Creo que es un juego muy interesante y un juego que está muy bien para conectar con gente que no está acostumbrada a las mecánicas habituales de los wargames y que quizás está más habituada a unas mecánicas más tipo Eurogame y el Undaunted puede hacer de ese engarce que está ahí en medio. Y que los híbridos van a ser, si pensamos en el Undaunted como un híbrido, pues puede ser el camino, quizás. Pero bueno, es difícil. Lo que sí creo es que el Undaunted es un excelente juego para hacer ese engarce, esa conexión entre la gente que está acostumbrada o que prefiere jugar más a Eurogames y los Wargames. Yo creo que es un buen punto de comienzo. Tengo aquí más preguntas. Paco Gradaille me dice, tengo dos preguntas. ¿Cómo te toman las críticas negativas a tus vídeos y te cuesta asumirlas o superarlas? Y esa es la primera, bueno, son dos en realidad, pero bueno, ¿cómo me tomo las críticas negativas? Pues me las tomo
bien, me las tomo como lo que son, como una crítica, como una forma de ver qué cosas los demás ven negativas y que hay que mejorar, cambiar o que pensar. Y si me cuesta asumirlas o superarlas, no. La verdad es que no. La verdad es que agradezco que cuando la gente comenta cosas no sean todo halagos, que agradezco mucho, desde luego que sean cosas, oye, esto que estás haciendo no me gusta o esto de que como lo has hecho podría ser hacerse de una forma mejor. La crítica normalmente es el mejor camino para la mejora, para cambiar y para ir mejorando, para ir haciendo que las cosas vayan siempre cambiando un poquito a mejor. Y la otra pregunta que hace Paco es, ¿te has acostumbrado ya a hablar con gente que te trata como si te conociera de toda la vida por los vídeos y que nunca has visto? Pues esto es una cosa curiosa, ¿no? Acostumbrarme cuesta un poco que de repente alguien que no, al que tú no conoces te trate, ¿sabes? Te conozca, te trate con una cierta familiaridad. Normalmente la gente es muy amable, con lo cual no suele suponer un problema. No recuerdo hasta ahora que haya tenido con alguien que no haya tenido ese tono de amabilidad o de simpatía. Lo cual pues hace muy agradable el trato con gente que no conoces, la verdad. No he tenido problemas con esto, la verdad. Más cosas que hay por aquí. Missy Geek me pregunta, ¿me puedes decir un juego con muy poco tema que tengas en tus favoritos? Un juego con muy poco tema. Hay un juego que sería casi abstracto que me gusta, pero bueno, los que hay, es verdad que a mí lo que realmente me atrae normalmente de los juegos es el tema, ¿no? Pero juegos un poco abstractos, tipo el War Chest, por ejemplo, que el tema realmente no lo hay o tiene muy poco, pues me resulta que es un juego que está bien. Me gusta también Blocus, es un juego abstracto. En su momento jugué mucho también a la Balone, que es un juego muy sencillito, simplemente de ir empujando bolas blancas y bolas negras. Esos juegos me gustan. Pero es verdad que encontrar un juego que sea abstracto o que no tenga tema, que me llame mucho la atención es complicado, ¿no? Porque al final lo que me gusta, como casi todo el mundo ya probablemente sabe, es el tema, que hay una cosa, que hay una representación y que hay una narración en ese tema. Bueno, otro usuario de Twitter que se llama Sistema Escritor me dice, me gustaría saber cuál es tu época histórica favorita y por qué si consideras que está bien representada en el mundo wargamero. Y la otra pregunta es si consideras que el wargame tiene que ser ante todo simulación histórica o que prevalezca el juego de diversión. Bueno, época favorita, yo creo que he contestado también esto en alguna otra respuesta que he dado y es mi época favorita probablemente es la antigüedad. La Edad Media también me gusta mucho, pero sobre todo yo creo que la antigüedad es la época que más me llama la atención. Y si creo que está representada bien, sí, creo que está bien representada. Hay un montón de juegos de antigüedad con mayor o menor acierto a lo que presentan. Hay juegos de todo tipo, desde juegos de batallas tácticos a juegos estratégicos de guerras y hay muchas cosas. Y la otra pregunta era si consideras que el Wargame tiene que... No, esto era... Sí, está. Si consideras que el Wargame tiene que ser ante todo una simulación histórica o que pertenezca al juego de diversión. Yo creo que los Wargames, como yo los concibo, como yo los juego, son juegos. Y como juegos, la diversión tiene que ser el punto principal. La diversión, el entretenimiento. No tanto que tengas que pasarte lo fantástico, pero sí que consigan meterte, entretenerte y tenerte embebido en el juego. Más que la simulación. Pero claro, la simulación también es una parte muy importante. Bueno, espero haber contestado con esto más o menos. Carlos Márquez me pregunta, ¿qué actitudes o costumbres te resultan molestas en un contrincante? ¿Qué actitudes o costumbres? Bueno, a mí me gusta bastante tener en orden las fichas en el tablero. Si un jugador las coloca un poco cada una por su lado y tal, eso me incordia, me molesta. Y luego también, cuando un jugador, digamos, lo único que le interesa realmente es el ganar y pasa por encima de las reglas o las retuerce para intentar ganar, aunque se puedan entender las reglas así, pero siempre cuando yo juego me gusta
que el sentido común sea lo que predomina. Y si hay veces que hay una regla que dices, a ver, es que la regla se puede interpretar de determinada manera, ya, pero lo lógico es que sea de esta otra manera. Y la otra persona dice, no, me da igual que eso sea lógica porque a mí me conviene esto. Ese tipo de situación y de actitud me resulta molesta y al final con ese tipo de gente evito jugar, la verdad sea dicha. Después del curro me pregunta, ¿cuál es tu juego económico favorito? ¿Y cuál el que recomendarías para gente novel en la materia? Juego económico favorito. Pues hay uno que me gusta mucho que es el Indonesia. Es un juego económico de ir llevando, creando productos y llevándolos de un sitio a otro y transportando. Y además se mete no solo la fabricación, sino también el transporte. Es un juego de, creo que es Splotter Spellen, que me gusta. También me gusta el Food Chain Magnate, aunque no termina de convencerme. Hay cosas de ese juego que no me acaban de convencer. Pero bueno, lo juego y me resulta interesante. ¿Y cuál recomendaría? Creo que era la ¿cuál recomendaría para gente novel en la materia? Es que precisamente el Indonesia no es un juego sencillo de jugar. Pues ¿cuál recomendaría? Pues probablemente empezar con algún 18XX de los sencillos. Y yo son juegos que considero económicos. Probablemente sería una cosa acertada. Bueno, también hay más preguntas. Warfreaky me pregunta, ¿por qué nunca te ríes en tus vídeos? ¿Es postureo? ¿Es un rol? ¿Eres así? ¿Por qué no me río? A ver, no me río porque cuando grabo, igual que estoy grabando ahora, lo grabo delante de una cámara y estoy yo solo. Y la verdad es que no me salen los chistes de una forma natural, ni me salen de hacer bromas y además me parece siempre que intento hacer alguna, he acabado borrándolo porque me parece que no tenía gracia. Y la verdad es que me da un poco de cosa el grabar algo y que diga, joder, este tío, ¿qué tontería está diciendo este hombre? ¿Qué tontería? No me sale natural el hacerlo. No soy una persona seria, en realidad. De hecho, si me habéis oído en los podcasts, pues al contrario, me gusta hacer bromas, me gusta hacer chascarrillos, pero estando solo me resulta más complicado. Y la última pregunta creo que tengo aquí es de Cristóbal Ordoño. Dice, ¿hasta qué punto das importancia a que un wargame sea bonito y con unas calidades acorde a los tiempos? Pues le doy bastante importancia, pero para mí no es el punto crucial. Si un juego es entretenido, si un juego representa bien lo que quiere, lo que pretende hacer, si tiene unas mecánicas interesantes, eso me pesa más que el aspecto gráfico. Quizás porque estoy acostumbrado o me acostumbré en su momento a jugar con juegos con un aspecto gráfico más o menos bueno, digamos juegos antiguos sobre todo, y al final lo que valoro es el juego en sí mismo más que el aspecto gráfico, aunque el aspecto gráfico reconozco que tiene su importancia y cada vez la tiene más. Bueno, estas son las preguntas que me habían hecho vía Twitter. Luego voy a contestar, ahora que estoy ya con el móvil aquí también, voy a contestar una pregunta que me hizo un amigo a través de WhatsApp. Es una pregunta de Alfonso de Miguel y me dice, ¿cuáles son tus mejores y peores recuerdos de Excalibur, de la tienda? Mis mejores y peores recuerdos, ¿vale? Los mejores son los momentos que compartí allí con la gente que eran mis clientes y que muchos han sido amigos míos o considero amigos míos. Esas charlas que tengo con ellos, por ejemplo contigo Alfonso, pero también con muchos otros clientes, algunos de los cuales me habéis hecho preguntas. Esas charlas realmente son momentos muy agradables. Yo, creo que he sido un privilegiado durante todos los años que he tenido en la tienda porque yo iba a trabajar contento. O sea, me gustaba ir a trabajar porque estaba trabajando en una cosa que me gustaba. Y yo creo que eso es un privilegio a día de hoy. Eso sería lo mejor. Y lo peor. Lo peor pues siempre era el tema de números, el tema de dinero. Sobre todo yo recuerdo la vuelta del verano. Yo normalmente trataba de tener un mes de vacaciones o tener 3 semanas de vacaciones al menos en agosto para poder ir con mi familia, pues llevar a los niños a la playa o poder ir a algún sitio. Y trataba de tener esos meses, pero claro, tener esos meses cerrados, esas semanas cerradas en la tienda, significaba que ibas pagando, porque claro, las cosas en la tienda se van pagando, normalmente iban pagándose a
a un mes. Es decir, tú pedías las cosas, te pedían la factura y un mes después pagabas la factura. Pero claro, cuando tenías cerrado esas semanas, no ingresabas esas semanas. Y las facturas seguían llegando y se iban pagando. Entonces, cuando yo regresaba del verano, siempre recuerdo que había muy poco dinero en la cuenta y decía, Dios mío, de esta no salgo. Es verdad que luego pasaba el efecto contrario, que como no había pedido cosas durante esa semana, durante esas semanas, durante ese mes, y luego iba vendiendo, se iba recuperando, pero siempre el efecto era un agobio, ¿no? Y además eso coincidía con que en junio había que pagar Hacienda y era la leche que metía todos los años, se juntaban las dos cosas y decía, joder. Y esa parte es la que recuerdo como, no desagrado, pero sí digamos que era lo que me generaba más ansiedad, más agobio en la tienda. Eso y a veces no poder conseguir juegos que quería conseguir o cosas que quería conseguir en la tienda. Pero bueno, en realidad los recuerdos generales de la tienda, de toda la época de la tienda, son buenos. No tengo... Si echo la vista atrás, realmente digo, joder, qué bien lo pasé, qué buenos tiempos fueron. Pero bueno, eso es un poco lo que puedo contestarte, Alfonso. Creo que tienes alguna pregunta más. ¿Qué juego te gustaría que te diseñaran? Temática, estilo y tal. ¿Qué juego? Pues bueno, yo creo que he contestado antes también a esto. Pues un buen juego de la Reconquista me gustaría, la verdad. Sería una cosa interesante. Y luego otra pregunta que dices, la mecánica de todas las que has visto que más te llamó la atención. Pues como juego yo creo que he contestado también antes, fue Magic. Esa combinación de cuando vas sacando las cartas de tierras, que significa un poco como la acumulación de poder o tus recursos que vas digamos, poniendo a tu disposición y luego cómo vas desplegando, cómo vas guardándote cartas en la mano, digamos que son tus secretos o tus reservas que tienes preparadas y cómo vas desplegando poco a poco, digamos, intentando manejar el tempo de la partida. Eso Magic es un juego que lo hace, es el único juego que yo he visto que haga eso. Y resulta, a mí me resultó muy innovador, muy disruptor cuando apareció y además es un juego que ha conservado esa frescura, lo ha conservado durante el paso del tiempo, ha ido mejorando, ha ido cambiando, añadiendo cosas, pero conserva de las partidas que he jugado, la verdad es que la última vez que jugaba Magic es hace ya muchos años, pero seguía conservando esa frescura y por lo que voy leyendo y lo voy viendo yo creo que lo va haciendo, así que Magic desde luego fue el que más cambió las cosas, yo no estoy descubriendo nada, por eso Magic ha tenido el éxito que tiene, pero bueno, para mí ha sido eso. No sé si hay más preguntas aquí. Y encima me estoy enrollando y estoy ya con un cordión en el brazo. Voy a terminar de desayunar si contesto a más preguntas en un sitio que esté más cómodo. Venga, hasta ahora. De la verdad acabas tomando mil cosas. Esto es para la hernia de hiato. Igual que el omeprazol. Entre la tensión, la hernia de hiato y el dolor en el brazo. Estoy hecho un desastrillo, la verdad. Bueno, una ventaja que tiene el dolor es que te recuerda que estás vivo, ¿no? Siempre hay esa frase que dice que si a partir de los 40 no te duele nada, es que estás muerto. Y bueno, pues el tener dolor no es agradable, pero bueno, aquí estoy todavía, ¿no? Dando la lata. Y bueno, dentro de lo que cabe, pues no es poco. Bueno, ahora aparte de abrir las magdalenas, tienes una cierta dificultad. Bueno, no os doy la lata. Hasta luego. Bueno, hola, estoy aquí de nuevo. Voy a intentar acabar ya con todas las preguntas, quedan bastantes. La verdad es que me parece que han sido como 134 respuestas que ha habido, al menos a día de hoy, que estoy a miércoles.
Miércoles que es, hoy es miércoles 3. Miércoles 3 de marzo. Ahora mismo hay 134 comentarios al vídeo que puse de las preguntas. No todos son preguntas, pero bueno, pero sí son muchos comentarios, voy leyendo. He contestado a muchas cosas y yo creo que bueno, que quedan algunas. Voy a intentar de contestar a todas las que quedan, a ser posible. Así que bueno, creo que se va a hacer un vídeo muy largo, pero bueno, merecerá la pena y sobre todo agradeceros muchísimo que habéis hecho todas estas preguntas. Voy poco a poco, a ver. Me he puesto aquí con el ordenador porque así lo tengo más sencillo y lo voy viendo más fácilmente. A ver, Robla me dice, me da muchas gracias y muchas cosas y tal, o sea, es muy amable y me manda unas cuantas preguntas. Me dice, ¿disfrutas más con los Wargames o tú es indiferente? ¿Piensas que los Wargames en este caso concreto son mejores ahora en la mayoría o quizás antes estaban más probados pero eran menos vistosos y ahora se preocupan más de un aspecto para poder vender más que para pensar para jugar? Bueno, la verdad es que en general disfruto más con los Wargames, aunque claro, depende del juego, por supuesto. Pero los Wargames me gustan mucho, me llaman mucho la atención y realmente me entretienen. Y si son mejores ahora los Wargames. Sí creo que son mejores los Wargames y creo que son mejores, desde luego, por el aspecto gráfico, desde luego. Y también creo que por el tema de pruebas, de playtesting y de lo que van rodados. Hay excepciones, o de hecho, casi se podría decir al revés. La mayoría de los Wargames pueden adolecer un poquito de playtesting, de falta de playtesting, o muchos de ellos, al menos, yo creo que un poco impulsados precisamente porque como se van vendiendo mucho los juegos, pues se genera de alguna forma una rueda de producto, una necesidad para las compañías de ir sacando nuevos productos, de ir sacando nuevos juegos prácticamente todos los años. Entonces, el tiempo de playtesting se reduce. Dudo que muchos juegos tengan más de un año o año y medio o dos como mucho de playtesting. Y esto para un Wargame en realidad es poco tiempo, porque hablamos de juegos muy largos y que necesitan además un feedback y ir corrigiendo cosas es complicado. Un par de años para playtesting para un wargame yo creo que es poco tiempo y eso es lo que yo creo que como mucho llevan la mayoría de los juegos que hay ahora. Aun con todo, como la gente tiene más experiencia, los diseñadores tienen más experiencia, salen buenos juegos. Y salen desde luego cosas innovadoras y cosas diferentes. Y a mí esto me llama mucho la atención. Bueno, más preguntas que tengo aquí de Ropla. Mm, ¿Has llegado a pensar que deberías jugar menos y disfrutar de otras cosas porque empleas demasiado tiempo en los juegos? Bueno, la verdad es que es algo que no me planteo. Los juegos me entretienen y son mi hobby. Sí me gusta invertir tiempo en otras cosas, pero bueno, como ahora la verdad es que no tengo muchas opciones, me conformo con el tema de los wargames. Más preguntas. A ver, algunas he ido contestando por aquí. Aquí hay alguien que es Santiago Vites. Me pregunta me dice que le gustó mucho el especial de juegos 4X que hice y en concreto le gustaría que hiciera un programa, un vídeo sobre el juego Conquest of Paradise. Bueno, es una posibilidad, lo tendré en cuenta, lo valoraré. Yo al final voy obteniendo una lista larga de vídeos que quiero hacer y no me da tiempo a hacer todos, porque además no solo están las cosas que quiero hacer, sino van apareciendo nuevos juegos y también me gusta un poco atender a las novedades, aunque ya sabéis que mi canal no es un canal de novedades, donde ver novedades, pero sí un canal donde de vez en cuando van apareciendo sobre todo las que a mí me van gustando, lo que voy comprando, lo que me va llamando la atención. También Luister me pregunta sobre un vídeo del Toilet Imperium. Twilight Imperium me gustaría, pero en realidad los Twilight Imperium que yo tengo son el primero, el uno, el 2 y el 3. No tengo el último, el 4, que además es un juego muy grande y que cambia cosas, bastantes cosas y que me gustaría probar, pero claro, también es una inversión grande en dinero para hacer y en tiempo para jugarlo. Javier Palacios me pregunta si me dedico a esto a tiempo completo y si tengo ayuda a la hora de grabar o montar los vídeos. Que cuente un poco cómo hago los vídeos. No, no me dedico a esto a tiempo completo, por supuesto. Ahora no me puedo dedicar a nada a tiempo completo. De hecho, ya me gustaría poder hacerlo, pero el caso es que no. Lo hago como hobby. Me lleva tiempo hacer los vídeos. La verdad es que hacer un vídeo, lo que es físicamente hacerlo, me lleva bastante. A lo mejor un vídeo que dura 40 minutos, cosas así, el tiempo real de hacerlo, pues se puede acercar entre grabarlo, preparar las cosas y luego
el hacer la edición del juego se puede ir a las 4 horas fácilmente. O sea, 4 veces más, 4 o 5 veces más tiempo de lo que lleva, de lo que el vídeo en tiempo es. Eso seguro que lleva. Y luego, aparte, el tiempo de jugar y de conocer el juego, que eso ya ni lo cuento. No lo cuento como tiempo de grabar vídeos, lo cuento como tiempo de ocio mío y nada más. Si tengo ayuda a la hora de grabar y montar los vídeos, pues no. La verdad es que tanto sobre todo mi mujer, se ha ofrecido muchas veces, pero al final prefiero hacerlo yo solo porque al hacerlo uno solo, la verdad es que yo me he acostumbrado en general en la vida a hacer las cosas solo. Al hacerlo uno solo, lo haces cuando puedes, cuando tienes tiempo, no tienes que contar con nadie, no tienes que forzar a alguien o obligar a alguien a, digamos, a adaptarse a los tiempos o tú adaptarte a los tiempos de otra persona. Y al final, bueno, pues yo he trabajado toda mi vida, prácticamente he trabajado solo y me he acostumbrado a hacer las cosas como yo quiero y de la forma y cuando yo puedo. Aunque bueno, yo creo que esto es un defecto que tengo. El tratar de hacer las cosas solo, pues me obliga a no aprovechar las ventajas que tiene el conocimiento de los demás y la colaboración, que es una cosa muy importante. Pero bueno, creo que esto es un defecto que he ido desarrollando a lo largo de mi vida y es difícil que lo vaya a quitar ahora, la verdad. Bueno, esta era la pregunta de Javier Palacios. Arnau Aymerich me pregunta si controlo el Ball Action. Es un juego que le interesa mucho y sobre todo las adaptaciones que hay hechas, fan-made, hechas de la Federación Española. Me temo que no controlo mucho el Ball Action y por eso pues es algo que va a ser complicado que vaya a haber aquí, salvo que encuentre a alguien, como he estado diciendo, alguien que sí lo controlo y le apetezca o quiera venir a ayudarme a mostrarlo aquí en el canal. Ernesto Valverde me pregunta, dice, cuéntanos a detalle tus años en la tienda, de qué juegos de mesa que tuviste, el nombre de la tienda, el año de fundación, año en el que la vendiste, cuál era el horario de la tienda, te ayudó a tu mujer en la tienda o se dedicaba a otra cosa, cuánto te deja de ganancia el promedio mensualmente. Bueno, pues a ver, voy a intentar contestar a todo más o menos. El nombre de la tienda era Excalibur y el año de inauguración fue a finales del año 1992. Pero a finales, quiero decir, fue en diciembre sí, a noviembre, diciembre del 92, ya no me acuerdo. Y el año que la vendí fue en el año 2008. ¿Cuál era el horario? Pues el horario normalmente de la tienda abría sobre las 10:30, de 10:30 a 2 y luego de 5 a 9, de lunes a sábado. Y normalmente estaba yo solo en la tienda siempre, salvo a partir del segundo año, a partir del año 94, ya empecé a contar con gente que me ayudaba. Contraté, bueno, pagaba a gente para que me ayudara, porque contratar, la verdad es que yo no contraté nunca a nadie. Siempre tenía gente ayudándome, a la cual yo le pagaba un dinero por estar. Me iba gente que iba los sábados, primero los sábados por la mañana, luego estuve vendiendo el sábado por la mañana y por la tarde. Eran amigos, eran clientes de la tienda, que eran ya amigos y que me ayudaban. Y claro, la verdad es que la tienda, el beneficio que daba era pequeño. Daba justo para pagarme un sueldo, un pequeño sueldo, porque la verdad es que yo recuerdo que el primer sueldo que yo tuve pues debían ser 60.000 pesetas, o lo primero que me pagué. 60.000 pesetas, no estoy hablando de euros, estoy hablando de pesetas, 60.000 pesetas. 60.000 pesetas, que viene a ser algo así como 600 euros, no, 600 euros son 100.000. No, pues viene a ser algo así como 400 euros o cosas así aproximadamente. Eso es lo que me pagaba al principio, podía pagarme los primeros meses, hasta el año o año y pico. Luego conseguí subir algo, pero nunca conseguí pagarme sueldos grandes, la verdad. ¿Por qué? Porque lo ahorraba y lo gastaba para tener cosas. De hecho, la tienda empecé con 2 millones de pesetas que mi padre me dejó y que le devolví 2 años después. O sea, fue un préstamo, en lugar de pedirlo al banco, pues mi padre me dejó el dinero y en 2 años conseguí devolverle esos 2 millones de pesetas en 2 años. Esto supuso, pues lo que estaba diciendo, que tuve que pagarme unos sueldos muy pequeños porque en realidad lo que estaba haciendo era ahorrar para conseguir pagarlo. Y además, siempre me acuerdo, gracias a la llegada de Magic conseguí dar ese empujón fuerte porque la verdad es que juegos de mesa se vendían y figuras, que es lo que yo vendía, juegos de mesa, figuras, juegos de rol, se vendía lo justito.
no daba para conseguir ahorrar. Pero cuando llegó Magic hubo un boom y este boom fue lo que me permitió conseguir devolver el dinero que mi padre me había dejado. Y después, pues la tienda fue tirando a trancas y barrancas, en realidad, la verdad. Nunca conseguí tener dinero suficiente como para tener una persona en la tienda que me ayudara. La tienda además era un local pequeño. El primer local yo creo que no llegaba, eran 20 metros cuadrados o 20 tantos metros cuadrados, no llegaba más. Y yo cuando iba a la tienda, abría a las 10:30, pero yo estaba en el local, estaba allí en la tienda a las 9 de la mañana. Normalmente a las 9 de la mañana ayudaba a mi padre, porque detrás de la tienda había un almacén, era un local, el local era de mi familia, sigue siendo de mi familia, de hecho. Cuando digo de mi familia no me refiero de mi padre, me refiero de mi familia en general, de mis tías, mis tíos, mis abuelos en aquellos momentos, ahora ya no están mis abuelos, pero eran mis abuelos, y el local era un local muy grande, pero yo utilizaba una parte muy pequeñita adelante, que eran 20 metros cuadrados escasamente. La tienda se montó con muy poco dinero, con muy pocos recursos y prácticamente la hice ayudado por mi padre físicamente, que es decir, montamos, pusimos tablas, clavamos cosas, nos fuimos a comprar las cosas físicamente. O sea, no fue una cosa de esto que pagas y que te la monten, no. La hicimos nosotros físicamente con la ayuda de un carpintero, que era amigo de mi padre. Colocamos tablones, colocamos por ejemplo, las paredes, un lado de las paredes eran las estanterías que estaban conectadas al techo con unas tablas, unos tableros de conglomerado blanco que hacían de pared por detrás. Digamos, era todo un poco precario, ¿no? Yo recuerdo que, por ejemplo, el rótulo de la tienda, los rótulos que le anunciaba eran de estas letras que se pegaban, eran letras autoadhesivas, pegadas había un trozo blanco encima de la tienda, un trozo de metal blanco, que era, digamos, parte del frontal, de la fachada de la tienda, y ahí pusimos eran tipo pegatinas, pegadas en letras grandes, pusimos Excalibur, y era lo único que ponía. Y luego el escaparate, pues era un escaparate, además la tienda era una entrada de almacén, con lo cual eran unas puertas había un lado de puertas que no se abrían, otro lado se tenían que abrir, y además tenía unas rejas que había que correr de un lado a otro. Bueno, era complicado, pero yo era feliz, completamente feliz, y además estaba entusiasmado de estar allí en la tienda. Y estuve en ese local y con esas condiciones estuve pues desde el 92 prácticamente hasta el año 2000 o por ahí. Luego ya hicimos una reforma y se cambió el escaparate, se cambió el frontal, se amplió un poco el local de la tienda, se hizo una pared con ladrillo, cosa que no tenía hasta entonces porque las estanterías en las paredes que daban atrás, se hizo una pared y se amplió y entonces ya era mucho más grande, lo menos tenía 30 metros cuadrados o cosas así. Entraba una pequeña mesita, bueno, tenía una puerta ya decente, no tenía que estar corriendo las rejas todo el rato como lo estaba haciendo antes, tenía ya un enrejado distinto. Bueno, fui poco a poco modificando la situación en la tienda. El promedio que me dejaba mensualmente de preguntas, la verdad es que no lo sé. En su momento lo iba apuntando, yo iba apuntando día a día, iba apuntando, al principio apuntaba hasta cada venta que hacía, apuntaba el importe de cada venta, para luego hacer al final del día, hacer la cuenta de qué es lo que había vendido y además saber qué cosas había vendido. Lo iba apuntando en una libreta. Pero llegó un momento en que esto era complicado de hacer, porque aumentaron las ventas y porque además cuando si apuntaba y si hacía una venta y venía otro cliente, le tenía que atender y se me olvidaba a veces apuntar las cosas y luego que cuadrara la caja era complicado. Pero yo recuerdo por ejemplo, yo calculaba que si en un día se vendían 30.000 pesetas, yo creo que eran 30.000 pesetas al principio, con 30.000 pesetas era un buen día. O sea, no es que cuadraran los números, más que cuadraban. 30.000 pesetas que significaba de venta, significaba de beneficios, sin contar impuestos, sin contar gastos de la tienda de luz y de cosas de este estilo, significaba que quedaban unas 10.000 pesetas diarias. Las 10.000 pesetas diarias tenía que pagar el alquiler del local, porque aunque era de mi familia, yo tenía que pagar un alquiler, aunque era un alquiler, claro, era un local muy pequeñito, con lo cual el alquiler no era muy grande, pagar el alquiler,
pagar los gastos que había de teléfono, de luz, pagarme yo y que quedara dinero de algún tipo de beneficio, cosa que muchas veces no había mucho beneficio. 10.000 pesetas son 60 euros y 330.000 pesetas son 180 euros. O sea, con una venta de 180 euros, el equivalente a hoy 180 euros, el día me valía. Por supuesto, estamos hablando del año 94, 95. No es lo mismo el dinero ahora que antes. Pero claro, ahora 180 euros son 2 juegos, 3 juegos. En aquel momento, la venta media que yo tenía, que eran, por ejemplo, los juegos de rol, pues un libro de un juego de rol valía 3.000 pesetas, que eran 18 euros de hoy en día. Un módulo eran 2.000 pesetas. 2.000 pesetas son 12 euros. Entonces, a base de ventas de 18 euros, de 12 euros, los juegos de mesa, pues eran más caros. Podían valer 5.000 pesetas, pero 5.000 pesetas son 30 euros de hoy en día. Es decir, yo necesitaba hacer, si vendía a lo mejor 2, 3 juegos de mesa, Wargames, y unos cuantos juegos de rol, ya tenía hecho el día. O más o menos me salían las cuentas. Pero claro, eso tenía que ser todos y cada uno de los días, lo cual pues no era tan sencillo. Bueno, quizás haga un día un vídeo explicando esto de la tienda o hablando un poco más de la tienda. La lástima es que no tengo imágenes, no tengo fotos, porque claro, no había cámaras digitales, que ahora podemos hacer, no había móviles, que puedes hacer todas las fotos que quieras, tenías que hacerlas con una cámara físicamente y nunca se me ocurrió que tener ese material gráfico me sería útil o lo agradecería. La verdad es que me gustaría. No tengo imágenes prácticamente de la tienda. Creo que tendría que buscarlas, pero yo creo que no tengo imágenes de la tienda. Desde luego, en la de la tienda de Príncipe Vergara, en la que estuve 14 años, no tengo imágenes. De la otra, creo que tengo algunas fotos. De la tienda que luego estuve 2 años, pero del otro local, pero de esa no. Bueno, me he enrollado un montón con esta pregunta. Sigo hacia adelante. La verdad es que me trae buenos recuerdos y este tipo de preguntas. Había más cosas que preguntaba aquí. A ver, Ernesto Valverde dice, ¿cuál fue el juego que más ganancias te dejaba por vender? Bueno, probablemente Magic. ¿Y hubo un juego que no vendiste en una sola unidad? Sí, bueno, de hecho, cuando abrí la tienda, pues compré muchos juegos de rol, de diferentes cosas, diferentes juegos que estaban en inglés, algunos. Y hubo algunos que no vendí. Yo recuerdo que a lo mejor 10 años, llevaba la tienda 10 años, en el año 2000, 2002, y había módulos de juegos que todavía siguen allí desde el primer día, 10 años después. Había yo creo un juego, a ver si me acuerdo, había un juego francés, no me acuerdo cómo se llamaba. Estaba en inglés, pero un juego francés, juego de rol francés, un juego como de terror o algo así, no recuerdo que yo tenía una broma, yo hablaba con los dueños de otras tiendas, hablaba mucho con Joan Parés, que tiene una tienda en Barcelona que se llama Central de Jocs. Hablábamos mucho y nos contábamos experiencias y cosas y nos ayudábamos. O a mí, desde luego, lo que me decía Joan me ayudaba mucho. Y decíamos que había juegos que cuando entrabas a la tienda te saludaban, porque llevaban tanto tiempo que eran parte eran parte de la familia de la tienda. Entonces tú entrabas y el juego te decía, hola, ¿qué tal? ¿Cómo te ha ido hoy? Era una cosa curiosa. ¿Cuál fue el momento más duro de la tienda y el mejor? Bueno, voy a empezar por el mejor. El mejor yo creo que fue a partir del año 94 hasta el año 2004, cosas. Esos 10 años fueron muy buenos. Años en los que se vendía bien, la tienda ya empezaba a ser más conocida. Y bueno, no es que se hicieran unas cajas muy grandes, porque nunca fueron cajas muy grandes en la tienda, pero sí empecé a poder pagarme más, empecé a poder gastar un poco más en invertir y buscar cosas un poco más especiales, en ahorrar para intentar. Siempre tuve la ilusión de poder abrir una segunda tienda, de poder irme yo a esa segunda tienda y dejar a una persona que se encargara de la tienda en la que yo estaba, pero nunca me dio. La verdad es que nunca lo conseguí. Así como otras tiendas que fueron apareciendo en Madrid fueron consiguiéndolo, yo nunca lo conseguí. Siempre me pasaba lo mismo. Cuando conseguía ahorrar, llegaba el mes de junio, había que pagar Hacienda y Hacienda me pegaba la hostia y me quedaba sin dinero, con lo cual todas mis ilusiones
se perdían. Siempre pensaba, bueno, venga, el año que viene lo conseguiré ahorrar suficiente, pagar Hacienda y que me quede dinero para conseguir invertir y abrir un nuevo local. Pero nunca lo conseguí, la verdad es que nunca fui capaz. Siempre había algo que me distraía, algunos juegos invertía más en novedades, llegaban novedades, cosas. Nunca, nunca conseguí desarrollar eso y nunca conseguí ahorrar lo suficiente. Y tampoco nunca me decidí a pedir un crédito para hacerlo, hubiera sido otra opción, pero tampoco lo hice nunca. ¿Y el peor cuándo fue? Pues el peor fue, yo creo que hacia 2006 o por ahí, llegó un momento en el que la tienda daba cada vez menos dinero, daba muy poco dinero, y llegó un momento en el que tuve que pedir un crédito para mantener la tienda. Un crédito porque no tenía para pedir novedades, no me llegaba para pedir novedades. Me había reducido mucho el sueldo y además tenía familia, estaba casado, tenía 2 hijos, tenía que mantener un sueldo mínimo, no podía, no me llegaba y tuve que pedir un crédito. Y esto fue una losa grande que de hecho fue una de las cosas que hizo que en el 2008, cuando tuve la opción, vendiera la tienda. ¿Alguna otra anécdota curiosa de los años del temor? Anécdotas hay montones, pero montones. Muchísimas cosas. La más rara o la más extraña, un día, a ver, esto es una cosa, si la cuento yo creo que la gente no lo entenderá o no lo creerá. Bueno, un día llegaron dos chicas muy altas, muy grandotas, grandes, fuertes, que al hablar pues parecía, yo pensé, en el primer momento pensé que me estaban tomando el pelo, porque hablaban de una forma un poco tosca, un poco, casi parecía que tenían algún tipo de retardo, pero no lo sé. Y me preguntaron, entraron en la tienda y me preguntaron, dos chicas, estoy hablando de dos chicas que podían medir 1,85 m grande y pesar, cada una podía pesar 80 kilos tranquilamente, eran muy grandotas. Y me preguntan, me dice, ¿es aquí donde se preparan emboscadas? Me dijeron así, ¿aquí preparan emboscadas? Y yo me quedé, claro, digo, ostras, pensé que era algún tipo de juego de rol en vivo o algo de ese estilo, que no me habían informado, pero me quedé sorprendido. Y le dije, no, yo no sé nada. Y se enfadaron. Tomaron una actitud, empezaron a dar como pisotones en la tienda, se miraban la una a la otra como extrañada. Decían, pero nos han dicho que aquí preparan emboscadas. Y se miraban y me miraban a mí como si les estuviera tomando el pelo o engañando. Y la verdad es que llegó un momento en que casi me sentí intimidado porque no sabía lo que iba a pasar. Y estuvieron unos momentos, hablaron entre ellas y tal, pues no lo entiendo, no sé qué, cogieron y se fueron. Y eso es una de las cosas más raras que me ha pasado nunca y que me pasó en la tienda. Ha habido muchas más anécdotas, pero bueno, ya las iré contando algún día, yo creo. Pero bueno, esta, desde luego, es una cosa que no se me olvidará jamás. Lo he contado y siempre que lo cuento la gente me dice, te lo estás inventando, no puede ser. Y es cierto, vamos, juro y prometo lo que haga por lo más sagrado, por mi familia, por mis hijos, de que es cierto. Es una cosa absolutamente increíble. Bueno, esa es una. Bueno, otra cosa que ahora que se me ocurre. En el portal de la tienda donde yo tenía la tienda en Príncipe de Vergara 82, en el portal de al lado vivía Federico Trillo, que fue presidente del Congreso y también fue ministro de Defensa. Y Federico Trillo era ministro de Defensa cuando hubo la famosa operación, el famoso operación de la isla de Perejil, que fueron unos helicópteros con soldados y tomaron la isla de Perejil, que habían llegado unos gendarmes marroquíes, unos soldados marroquíes. En ese momento era Federico Trillo, era ministro de Defensa, y él vivía en el portal al lado. Y a veces entraba en la tienda y compraba algún libro de historia militar, que yo tenía libros de historia militar, y su hermano también entraba bastante. Y cuando pasó esto de Perejil, un día entró Federico Trillo en la tienda y me preguntó si podía hacer una maqueta de una isla. Esto había pasado ya lo de Perejil. Y yo, pues claro, me quedé un poco sorprendido y me dijo, ¿usted sabe de qué isla le estoy hablando? Y claro, yo supuse evidentemente que hablaba de la isla de Perejil. Y le dije, bueno, pues podría hacerla, porque y me dijo, no, es que mi hijo juega a juegos de estos, a Warhammer, y me gustaría regalarle una maqueta de la isla para que jugara con ella. Y yo le dije, bueno, pues se puede hacer. De hecho, pensé, bueno, eso es una cosa especial, este señor tiene dinero, probablemente puedo sacar un dinero realmente interesante de esto. Ya no, fue interesado, claro. Y cuando le dije que sí, sacó un sobre de tamaño cuartilla, con fotografías de la isla de Perejil.
Fotografías que evidentemente habían tomado algún tipo de avión o helicóptero o algo que lo había sobrevolado. Y me dio 4 o 5 fotografías de Isla Perejil para que yo hiciera una maqueta de Isla Perejil. Y la hice. La fabriqué con corcho blanco, la recorté, la puse césped por encima, la pinté y tal, y se la vendí. Y además se la vendí cara. Yo creo que ha sido de las cosas más caras que he vendido en la tienda. Así que, una cosa curiosa, el hijo de Federico Trillo, pues jugaría con una maqueta de la isla de Perejil. Bueno, es una cosa tan normal como otra cualquiera, pero bueno, un padre haciendo un regalo a su hijo. Pero bueno, que fue un poco peculiar, y como veis la historia es un tanto peculiar. Bueno, esa es otra de las anécdotas, hay más anécdotas. Pero bueno, ya iré contando, no me voy a enrollar, voy a tratar de contestar a todas las preguntas. Bueno, aquí hay una pregunta que me hace Revancha. Me dice, ¿a qué te dedicas, Jolis, para tener tanta pasta para juegos? ¿Tuviste una tienda? No tengo mucha pasta para juegos, de hecho no tengo mucha pasta en general, pero sí tuve una tienda. Lo que he tenido es mucho tiempo, es decir, toda esa colección de juegos que veis ahí son 40 años de juegos. En realidad no, otra gente se lo gasta en salir y tomarse unas copas, en irse a esquiar, en comprarse un coche. Yo, pues no me lo he gastado en eso. Me pregunta, que es una pregunta, bueno, peculiar, dice, ¿cuántas habitaciones tiene donde vives? ¿Cuántas habitaciones tiene? Pues tiene este salón, el cuarto de los juegos, que es el comedor, y luego hay 3 habitaciones. No es una casa enorme, pero tampoco es una casa pequeña. Bueno, y luego me pregunta Revancha que si le podría adoptar. Está complicado por el tema de las habitaciones que te acabo de contar. Está complicado. Mi hija en una habitación, mi hijo en otro, mi mujer y yo en otra. Y solo queda la habitación de los juegos. Y no voy a poner una cama para que venga a dormir alguien ahí, lo siento. Es la habitación de los juegos, aunque teóricamente es el comedor. No comemos allí nunca, más que alguna vez cuando hay una celebración. Pero bueno. Epaminondas Leuctra me pregunta si tengo algún tipo de registro o catalogación de toda mi colección y cómo se estructura. Y si me he planteado si me gustaría que pasara con la colección cuando, después de muchísimos años, no serán tantos, me temo, mi tiempo finalice y me vaya hacia el mundo de Hades. Bueno, catalogado. La única catalogación que tengo es el Board Game Geek. De hecho, me vino muy bien para saber qué tipo de cosas. Y los tengo colocados casi al buen tuntún. Trato de organizarlos por editoriales, pero al final me es complicado. ¿Y qué me he planteado que me gustaría que pasara con mi colección el día que muera, básicamente? Pues hubo un momento en el que me hice la ilusión de que mis hijos quizás les gustaran los juegos y la heredaran y la usaran ellos. Pero ya sé que eso no va a ser así. Mis hijos no les llama la atención, a día de hoy no les llama la atención los juegos de mesa. Han jugado con ellos algo, pero bueno, ellos tienen otro tipo de aficiones. ¿Qué me gustaría hacer con ella? Pues es algo que he pensado alguna vez, la verdad. Creo que me gustaría que mis amigos cogieran los juegos que quisieran y se los llevaran. Y los usaran para tener ellos, para jugar ellos o para lo que quisieran. Pero sí me gustaría que mis juegos los tuvieran aquellas personas con las que yo los he disfrutado, que son mis amigos. Y el resto, pues lo que quiera hacer quien los tenga, mis herederos, mis hijos, mi mujer, venderlos, regalarlos, lo que quieran. Los juegos están para jugarlos. A mí lo que no me gustaría es que se quedaran como una cosa parada ahí en la pared. Ya los tengo yo parados mucho tiempo, pero el día que yo no esté, me gustaría que los juegos, pues, o que los donaran a un club, o a varios clubs, o los vendieran y el dinero, pues, lo dieran a quien lo necesitara, o para ellos. No sé, eso no lo sé. Sí creo que me gustaría que mis amigos vinieran y cada uno cogiera 1 o 2 juegos, los que ellos más les gustaran, y que pudieran disfrutar y luego jugaran entre ellos. Eso sí que me gustaría. Norteafricanus me pregunta qué me recomendarías para jugar con pequeños de 7 años. Pues con 7 años yo creo que los juegos más apropiados que hay son los que son muy sencillos. Juegos, por ejemplo, hay muchos juegos recomendados específicamente para niños. Los juegos de ABA, por ejemplo. Juegos con azar. Yo creo que no sé por qué, tengo la idea de que los juegos con azar son adecuados para jugar con los niños porque a ellos les gusta ese tipo de cosas. A mí al menos creo que me gustaban
cuando era pequeño que hubiera el azar, el tirar dados, el jugar con cartas, ese tipo de cosas. Creo que eso es posible que fuera interesante para chavales pequeños. Bueno, más cosas. David Campillo me pregunta si juego a Wargames históricos de miniaturas, estilo Black Powder. No juego a juegos de figuras, la verdad es que no lo juego. Sí he jugado tanto a juegos históricos como a juegos de fantasía tipo Warhammer, pero no tengo una gran colección ni tengo nada parecido a ejércitos. Aunque tengo algún ejército ahí tengo algún ejército romano, tengo algún ejército sajón, tengo creo que algún ejército normando de figuras en 15 milímetros. A lo más que he jugado es a DBM y a DBA. Son reglamentos muy sencillitos, sobre todo DBA. Eso es lo más que he jugado. Oscar me pregunta qué factores de un juego de mesa son los primeros que tengo en cuenta para valorarlo. Pues lo primero que me interesa, tiene que interesar es el tema. ¿De qué trata? Y después, qué tipo de mecánicas tiene, qué tipo de sistema de juego tiene, que sea algo distinto, algo diferente, que me llame la atención. Después el aspecto gráfico, y bueno, muchas cosas. Al final es un compendio de cosas. Vale, Joseph Oliver me pregunta con qué operacional u operacionales de la Segunda Guerra Mundial me quedaría. Juegos operacionales de la Segunda Guerra Mundial. Pues tendría que pensarlo un poco, la verdad. Pues por ejemplo, me gusta la serie de Mark Simonich que es el Ardenas 44, el Olan 44, el Ucrania 43. Esa serie me gusta y me resulta interesante. También me resulta interesante la serie de táctica o táctica, no sé si es táctica operacional que tenía de Gamers, ahora Multiman, donde uno de los juegos es el África. Esa serie que es, yo creo que es la predecesora de los OCS, más sencillo. Esa serie me gusta también, me entretiene también. Y luego hay otras que me gustarían también, pero no he llegado a jugarlas. La serie OCS y ese tipo de series que son más complejas, no los he jugado, la verdad es que no he llegado a jugarlos. Napoleón 3 me pregunta sobre los Card Driven. Si cree que son, si creo que son, como para él también lo es, un gran empujón para el mundillo guargamero. Sí, sí creo que lo son. Creo que han sido una mecánica muy interesante y que ha añadido la posibilidad de jugar juegos más complejos, o juegos que se pueden alargar mucho de una manera mucho más ágil y más rápida. Y esto ha sido, como tú dices, un empujón. Sí. Luis me pregunta un wargame para empezar en esta temática que siempre nos presentas en tus vídeos. Bueno, el wargame, por wargame, pues cualquier tema que te interese y que sea probablemente alguno que no sea muy complicado, podría valer. Mi juego número uno, pues Pacific War, Tercer Reich, esos juegos. Luego Combat Commander, el Path of Glory, todos esos juegos me gustan y están entre mi top. Dice, por último, respecto a la reseña, una reseña que me has hecho de Conflict of Heroes, Tormenta de Acero en Kursk. Pues no la he hecho porque no es un juego que no he jugado. Tengo el Tormenta de Acero, el Conflict of Heroes, tengo el de Japón, digamos el del Pacífico, pero no lo he llegado a jugar, la verdad. Miguel Ángel Alonso me pregunta cuál es el momento de más felicidad que he vivido relacionado con los juegos de mesa. Pues aunque es algo difícil de valorar, yo creo que los momentos más felices relacionados con juegos de mesa ha sido cuando tuve que estar en el hospital y me di cuenta que mis amigos, todo lo que mis amigos me apreciaban, mis amigos con los que juego, a los que he conocido sobre todo por juegos, me di cuenta del aprecio que me tenían y del cariño que tenían cuando vinieron a visitarme, cuando vinieron a estar conmigo. La verdad es que ha sido un momento para mí muy complicado, muy difícil, pero a la vez muy bonito, porque el ver que la gente te aprecia, que te quiere, que la gente a la que tú quieres lo hace, ha sido, pues para mí ha sido muy importante y ha estado muy bien. Ha sido una cosa que toda mi vida les estaré agradecido a ellos y a toda la gente que me dijo cosas por Twitter, que me dijo cosas por el canal, pero la verdad es que lo que han hecho mis amigos por mí, ahí es cuando realmente lo ves, que la amistad es verdadera, aunque yo ya lo sabía, no me hacía falta que me mostraran eso, pero lo aprecio y lo apreciaré toda mi vida, la verdad. Elena Nito del Bosque me pregunta
El enanito del bosque. Siempre pico con este tipo de nombres. El enanito del bosque me pregunta cuánto tiempo tardo en aprender un nuevo sistema y cómo lo suelo hacer. Pues cuánto tardo en aprender, pues depende del juego, pero normalmente en un par de días normalmente sé jugar. Me leo el reglamento una vez, lo pongo en mesa, juego y normalmente ya tengo una idea de cómo funciona el juego. Siempre la primera vez que juegue meteré la pata porque habrá cosas que se me olvidarán o se nos olvidarán a jugar o lo haremos mal. Pero bueno, necesitas siempre un par de partidas para jugarlo bien un juego, 2, 3 partidas necesitas siempre. ¿Cuánto tiempo aproximado dedico a jugar a la semana? Y a la lectura, también me pregunta el amigo enanito del bosque. ¿Cuánto dedico a jugar a la semana? Pues no lo he contabilizado en horas, pero pueden ser 15, 16, 18 horas, 20 horas, teniendo en cuenta que trato de jugar 2 días a la semana y esos días que juego son muchas horas las que juego. Y a lectura, a leer, leo todos los días, trato de leer pues al menos una hora, hora y pico, pero últimamente leo menos porque me quedo dormido. Así que a la semana pues pueden ser 5 o 6 horas como mucho de lectura. Anakin Vader me pregunta si tengo alguna opinión sobre la tendencia de editar en Kickstarter. Si te parece el futuro y que las tiendas físicas irán desapareciendo. ¿Te parece si eso me parece el futuro y si pienso que irán desapareciendo las tiendas físicas? ¿Qué opino sobre la tendencia a editar en Kickstarter? Creo que el Kickstarter debería ser para lo que originalmente se pensó, para que gente o empresas que no tienen unos recursos puedan editar y sacar juegos y sacar cosas que normalmente no tendrían esos recursos para hacerlo. También lo están utilizando muchas empresas ya consolidadas, lo están utilizando como una especie de pre-order y eso me parece peor. Pero bueno, oye, cada uno es libre de hacer lo que quiera. Y si eso me parece el futuro, creo que el futuro va por ahí un poco los tiros. Esto Internet nos conlleva hacia ahí. Si creo que las tiendas físicas desaparecerán. Creo que no. Y desde luego espero que no. Pero no lo sé. La verdad es que todo el tema este del coronavirus, de la pandemia que estamos sufriendo, ha cambiado mucho los hábitos de compra de la gente. Y esto yo creo que sí va a influir mucho en las tiendas físicas. No sé si tanto en las tiendas de juegos, pero en otro tipo de tiendas va a influir mucho. Creo que cuando acabe la pandemia, nuestros hábitos de consumo habrán cambiado. Y no para bien de las tiendas físicas. No les va a quedar más remedio a las tiendas físicas que abrir una puerta al mundo digital y también servirse de ahí. Las tiendas físicas tienen esa opción y tienen que adaptarse, tienen que hacerlo, porque si no, sí que podrían desaparecer. Tienen que hacer, la tienda física tiene que ser un mixto de tienda física, atender al público que entre por la puerta que da a la calle y atender al público que entre por la puerta que viene por el ordenador, por la línea de internet. Jesús Amor me pregunta cómo gestiono mi colección. Pues la gestiono a base de Board Game Geek, que es lo que más me ayuda. Y luego me quiere saber mi opinión sobre esta generación de juegos que están apareciendo ahora, tipo el Verdún 1916, Steel Inferno, el Napoleón 1806, el Napoleón 1806, el Chacós, el 1863 Chanceros, estos juegos que son más sencillos, con unas mecánicas diferentes. Bueno, pues mi opinión es que están muy bien. El que haya mecánicas diferentes, el que haya juegos más sencillos, permiten acceder a gente que normalmente no accedería a los Wargames, a juegos más complejos, o normalmente no va a acceder a estos juegos más complejos. Pero tengo mis ciertas reticencias con alguno de ellos, la verdad. ¿Reticencias por qué? Pues reticencias porque. Pues reticencias porque a veces no me parece que esté jugando, me parece que soy espectador de estos juegos. No que las decisiones que tomo no son, no son realmente decisiones, sino son pocas opciones, que me deja pocas opciones los juegos. Y eso no me gusta tanto, la verdad. No me parece tan divertido. Me gustan más los juegos donde tienes más opciones, donde tienes muchas opciones, que puedes hacer prácticamente lo que quieras. Esto es una cosa que me llamó mucho la atención, por ejemplo, cuando jugué la primera vez que jugué al Tercer Reich, el que tú podías decidir hacer prácticamente cualquier cosa que quisieras. Esto con los Card Driven pasa menos y con estos juegos que estás nombrando aquí pasa aún menos. Y se van reduciendo las opciones y eso es algo que a mí no me termina de atraer. De hecho, no me atrae. Me genera unos ciertos recelos a ese tipo de juegos, la verdad. Me pregunta Nilo Lambruschini Palomino
Sí conozco Budapest 1956, Días de Furia, el Dual Powers, en 1989 Dawn of Freedom. Si los he jugado y sí que me parecen. ¿Y cuál es mi opinión? Los conozco, esos que has dicho los conozco y los tengo todos. No los he jugado mucho, los he jugado algo. Es decir, algo significa una o dos partidas. Y me parecen juegos interesantes porque reflejan un tema, no solo un tema ya de Wargame, algunos son poco Wargames, la verdad, pero sí son juegos de conflicto y desde luego sí son conflictos, juegos de conflicto político. Y me parece un tema interesante para los juegos de mesa, el conflicto político. Y cómo eso tiene otras derivadas violentas, derivadas en caso de conflicto, que pueden derivar en un conflicto bélico, como por ejemplo pasa en Budapest en 1956, también en el Dual Power, que es la revolución, comienzo de la revolución rusa, no tanto en 1989, que es la caída del muro de Berlín, pero sí hay esas tensiones, ver cómo la política lleva tensiones y esas tensiones pueden desembocar en violencia. Está bien que lo veamos en juegos de mesa porque quizás nos haga aprender, no sé si será así, nos haga aprender algo de que las fricciones políticas pueden llevar a violencias como estamos viendo de alguna forma que está pasando ahora aquí. Hablo de lo que está pasando aquí ahora en España con algaradas y manifestaciones y protestas que desembocan en violencia y de momento la violencia solo está en un lado, pero claro, el problema es cuando la violencia está en un lado y el otro lado responde. Entonces las cosas se complican. Y estos juegos de alguna forma nos enseñan estas cosas y creo que es una buena cosa que aprendamos. Hay que aprender de la historia. Si no aprendemos de la historia, vamos a repetir los mismos errores. Bueno, más preguntas, que si no me enrollo ya con este tipo de cosas. Francisco Javier, Francisco Javier Ruiz Gómez me pregunta si he jugado al Heart Stone y con qué potencias y cómo fue la experiencia. Sí que he jugado al Heart Stone. He jugado, ¿cuántas veces he jugado? No recuerdo cuántas, pero 5 o 6 veces debo haber jugado. Recuerdo haber jugado con Francia, he jugado con Inglaterra, he jugado con el turco, he jugado con los Habsburgo. Y yo creo que el protestante, con el Papa, no recuerdo haber jugado. Y la verdad es que siempre ha sido buenas experiencias. Es un juego muy divertido, es un juego que está muy bien, que me divierte y me gusta. Pablo Martino me pregunta varias cosas. Me dice, me encantan los juegos donde hay que hablar con los demás jugadores, juegos políticos de diplomacia, votación, negociación, tipo República de Roma, Junta, Pax Británica y cosas de ese estilo. ¿Qué juegos me recomiendas en esa línea? Bueno, pues esos que has dicho son muy recomendables. No sé si hay muchos más juegos de estos así de negociación entre varios jugadores o de cosas entre varios jugadores, pero bueno, Machiavelli, por ejemplo, se me ocurre el Diplomacia, son juegos que no has dicho ahí, pero tanto República de Roma como el Junta, como el Pax Británica, como el Nothing Personal, el Twilight Imperium, todos esos que nombras son juegos todos muy entretenidos, a mí me divierte mucho jugarlos y me divierte mucho jugarlos con gente a la que conozco, porque son juegos a los que puedes llevarte, a veces puede llevar a malos entendidos y a situaciones un tanto violentas y creo que hay que tener cuidado con ellos. Me dice que le gusta escucharme cuando participo en el podcast de Jugando con los Abuelos y me pregunta, ¿te has planteado subir algún vídeo de tertulia o debate distendido con invitados o compañeros de afición? Es algo que tengo en mente, algo que creo que podría ser interesante. Y luego me dice, con el bagaje y experiencia que tienes a tus espaldas, dice, seguro que es difícil discriminar, pero si tuvieras, ¿cuál sería tu top 3 de juegos favoritos? ¿Cuáles podrían ser? Yo creo que lo he dicho ya muchas veces y pondría Tercer Reich, Pacific War y por poner un juego táctico pondría el Command Commander. Con esos tres tendría para jugar mucho tiempo, mucho. O veis, son juegos de Segunda Guerra Mundial, aunque luego siempre digo que mi época favorita es la antigüedad, la Edad Media, pero son juegos que realmente me gustan mucho por cómo están hechos estos. Al final uno está lleno de contradicciones, esto pasa siempre. Jordi Gutiérrez me pregunta cuáles son los wargames que más me gustaría para jugar en solitario. Pues me gustan las series que tiene GMT, por ejemplo la serie de Men of Iron, la serie de SPQR, también los juegos de GBOH, los Great Battles of History, que además son juegos que aunque son juegos pensados para jugar dos, yo creo que se hacen más adecuados muchas veces jugarlos solitario, porque son juegos que muchas batallas no son equilibradas
Y al no ser equilibradas, el jugarlo con otro jugador, pues muchas veces sabes quién va a ganar. Entonces, jugar la batalla de canas como romano, pues es complicado. Y en cambio, jugar estas batallas, jugarlas en solitario, son juegos que permiten jugarlo en solitario con facilidad, aunque no tengan un sistema solitario, pues se hacen muy interesantes. ¿Qué tipo de wargame prefiero? ¿Estratégicos, operacionales, tácticos? Me gustan todos, como ya lo he dicho, pero me quedaría probablemente con los tácticos porque me dan muchas situaciones diferentes. Tanto el Combat Commander como estos juegos de antigüedad o medievales. Tienes muchas batallas distintas con situaciones diferentes que son muy interesantes de ver y de jugar. A mí al menos me lo resultan. Me pregunta a qué me dedico profesionalmente. Bueno, yo creo que ya le he comentado. Pues he sido, sobre todo estos últimos años, he sido administrativo, haciendo labores de administración y medio dirección en una empresa familiar, pero sobre todo administración, también temas de contabilidad. Y antes, pues una tienda. Tenía una tienda sobre. Lo que más he trabajado es en la tienda durante 16 años, que se dice pronto. Bueno, más preguntas por aquí. Fer76, Oki, me pregunta, ¿cuál sería para ti la receta para el guardián solitario perfecto y definido, aunque no haya sido creado? ¿Y cuál de los creados sería el más próximo a mi criterio? Guardián solitario perfecto. No creo que los guardianes solitarios sean perfectos, no creo que haya ninguno perfecto. Yo creo que los juegos perfectos son para jugar a dos jugadores o más. No por el juego en sí, sino porque realmente lo interesante para mí es jugar con otras personas, es la interacción con otras personas. Pero de los solitarios, estrictamente solitarios, me gustan la serie de Field Commander que tiene Danversen Games, por ejemplo, me resulta divertida. Me gustaron mucho en su momento, jugué mucho al Hornet Leader, al Thunderbolt Apache Leader. Los jugué muchísimo, los jugué, por ejemplo, son dos juegos que me llevé a la Mili y jugaba en la Mili. En la Mili yo fui Furiel y estaba en la oficina de la compañía. Y entonces tenía la mesa de la oficina, la tenía a mi disposición los fines de semana. Y allí me desplegaba los juegos y me ponía los juegos. Lo cual, por cierto, sorprendía bastante al sargento de la compañía y a veces también al capitán. Pero bueno, me dejaban hacer mis cosas. Así que, por ejemplo, son juegos que jugué mucho. Son de los primeros juegos de GMT y son juegos que a día de hoy jugaría. Lo que pasa es que me cuesta ponerme con ellos. ¿Y cuáles los de los ya creados serían? Pues estos. Guardián definitivo perfecto, yo creo que no lo hay, pero bueno, solitario no. Pero sería lo más parecido a eso. Germán Pérez me pregunta que qué aportan los card driven a la experiencia de los juegos. Bueno, pues creo que he contestado también antes. Lo que aportan es que puedas jugar guerras muy complejas de una manera ágil, de una manera más sencilla. Yo creo que es lo que aporta, que si no, tendrías que meterle muchas reglas a un juego, como pasaba antes, a los Hex and Counters. Pasaba antes, tenías que ponerle muchas reglas especiales, muchos detalles, y eso complicaba los juegos. Los card driven lo que hacen es facilitarlo. Esa es mi opinión al menos. Eduardo García me pregunta, dice, ¿qué tal un resumen o indicación de los wargames a los que se puede acceder hoy en día en castellano? Bueno, sería un listado, afortunadamente sería un listado largo, porque hay bastantes, bueno, bastantes, ya creo que muchos, se puede decir que hay muchos juegos que hay en castellano, el listado de juegos que hay en castellano a día de hoy. Quizás se lo haga algún día, aunque creo que sería un trabajo un poco exhaustivo y largo de hacer. Cristian Cruellas me pregunta, ¿a qué juego vas a jugar cuando termine la pandemia y que te puedas jugar con tu grupo de juego? Pues muchos, me gustaría. Tenemos pendiente una partida al Pendragón, al Coin, que la dejamos parada justo antes de que cayera una nevada aquí en Madrid. Es un juego que me gustaría terminar, aunque no sé si lo haremos. Quiero jugar el de Conquistadors, que no, con más gente, con 4 o 5, me gustaría poder jugarlo. Y en algún momento espero que me llegue la nueva edición que han sacado de Europa Universalis. Y espero que esa edición poder jugarla, un juego para hasta 6 jugadores. Me gustaría poder jugarla también con mis amigos en el club. Pero bueno, ya veremos a ver si cuando llega el juego y cuando acaba esta pandemia, ambas cosas, que va a ser complicado las dos. Bueno, probablemente es más complicado el tema de la pandemia, evidentemente. José Piquer me pregunta, ¿qué opinas de los youtubers que se largan a Andorra ahora a la que se le ve que le salen los números?
Bueno, a ver, yo opino que cada uno puede hacer lo que le da la gana. No creo que tenga nadie obligación de quedarse para pagar los impuestos en un sitio u otro. Y creo que además es muy comprensible que lo hagan. Creo que con este tema se ha hecho demagogia, ha sido pura demagogia. Ya creo que van quedando pocas preguntas, a ver si soy capaz de acabar, porque ya el brazo en esta postura me está machacando. Voy a intentar cambiarlo, a ver así. Anferes90 me pregunta si he jugado alguna vez a un juego de la serie Axis Analyze y qué me parecen y cuál es mi preferido. Me dice su preferido, me ha hablado usted, pero bueno. Creo que he jugado alguna vez a alguno o dos juegos de la serie Axis Analyze. No son mis juegos favoritos, me parecen juegos demasiado sencillos para el tipo de wargame que a mí me gusta. ¿Cuál es mi preferido? No te sabré, la verdad es que no sabría decirte cuál es mi preferido. Bueno, aquí el miliciano, no sé si me hace alguna pregunta o no. Me dice que en tiempos de pandemia seguro que en el futuro los guardianes solitarios son cada vez más numerosos. Que estaría bien que dedicar algún más vídeos a este tipo de juegos. Tienes razón. Intentaré hacer más vídeos de este tipo de juegos. Y de paso, si algún juego solitario en el que haga algún tutorial, alguna cosa a ver. Ya sabéis que yo no hago tutoriales, trato de enseñar cómo funciona el juego, pero no enseño detalle a detalle, paso a paso, cómo se juega un juego, porque me parece bueno, es algo que no me gusta hacer y me parece que es más complicado de hacer. Hay canales que lo hacen muy bien y se lo dejo eso a ellos. Iru80 me pregunta, ¿cuál sería el motivo por el que dejarías de comprar y coleccionar juegos de mesa? Por cierto, si lo tienes, me gustaría una reseña del juego Europa Engulfed. Sí tengo el Europa Engulfed, hace mucho que no lo juego. Tendré en cuenta tu propuesta, Iru. ¿Cuál sería el motivo para que dejaras de comprar coleccionar juegos de mesa? Pues el motivo la verdad es que está bastante cerca. Sería que físicamente no sea capaz de jugarlos. Y ahora físicamente me cuesta bastante hacerlo. De hecho, me planteo muchas veces el comprar juegos porque ya creo que hay muchos juegos que no voy a ser capaz de jugarlos porque físicamente no voy a ser capaz. Ponerme en una mesa significa estar dolorido, estar en una situación dolorosa, físicamente dolorosa, y me impide jugar, me hace la situación que tengo de mi paresia en el lado izquierdo, que todo el lado izquierdo mío, sobre todo el tema del brazo y del hombro me duela, hace que algo que es placentero para mí, que siempre ha sido placentero para mí, que ha sido jugar a juegos de mesa, ahora sea menos placentero, porque incluye dolor e incomodidad. Y esto pues hace que al final te plantees las cosas de una forma distinta. Es así. Jorge Navarro me pregunta, ¿crees que hay excesivo histrionismo en casi todos los canales de juegos? ¿Es tan necesario gritar, soltar tacos con una película de zombies y decir tonterías a cholón para atraer a la gente? ¿Tienes tanta paciencia jugando como transmites en tu canal? Bueno, que si creo que hay histrionismo en canales de juegos. Yo no lo llamaría histrionismo. Creo que si hay, se trata de mostrar más espectáculo. Y esto a veces hace que la gente pues pueda ir a ese nivel un poquito más histriónico o más jocoso o ser, digamos, un poco más expresivo, si quieres llamarlo así. Para mi gusto hay, yo no, ya lo veis cuando hago los vídeos, yo no soy capaz de hacer ese histrionismo, de gritar, de soltar tacos, es algo que me resulta poco natural y creo que no hace falta eso para atraer a la gente. A lo mejor el que está equivocado, probablemente el que está equivocado soy yo, pero bueno. Si tengo tanta paciencia jugando como transmite en tu canal, probablemente no. Probablemente jugando soy más histriónico o más menos calmado que lo que parece en el canal. Me pregunta también, ¿qué me recomiendas para atraer esta afición a los que solo le gustan los parties o los juegos de más de tres reglas? ¿Qué les recomiendo? Pues intentar que jueguen a cosas que les resulten sencillas. Empieza por juegos wargames sencillos, que les resulten divertidos. Al final, no hay que forzar las situaciones. Si a la gente no le gusta jugar un wargame, tampoco hay que forzarlo. Hay que jugar a lo que a la gente le apetezca. Si quieres que sea un wargame porque te apetece, pues bueno, pues hay juegos afortunadamente ahora que son muy sencillos y que permiten acceder
a los wargames a la gente. De hecho, cada vez hay más juegos de este estilo, lo cual está muy bien. Me pregunta también, ¿qué haces si después de 10 minutos de desplegado un juego y 15 de explicación te sueltan, es que esto es muy complicado y jugamos un roomie? ¿Qué hago? Si alguien me dice esa frase, lo mando a la mierda. Pero bueno, si crees que un juego es complicado, no me lo digas. He tenido alguna experiencia similar y la verdad es que te quedas con una cara de, pero tío, ¿qué pasa aquí, no? Si a alguien le resulta complicado un juego, que te lo diga antes, no me hagas perder media hora. Que hagan que hagan perder media hora me resulta fastidioso, como a todo el mundo, claro. Y luego me dice, dime la verdad, ¿me estoy haciendo mayor y pejiguero? ¿Mi única solución son los solitarios? ¿Debería jugar al Toma 6 conmigo mismo? ¿Te estás haciendo mayor y pejiguero? No lo sé, probablemente. Yo me estoy haciendo mayor y más pejiguero también. Todos creo que pasamos por ahí, nos vamos haciendo cada vez más abuelos gruñones. ¿Tu única solución es jugar solitarios? No, yo creo que hay gente que también, con la que puedes jugar, aunque sean también gruñones y pejigueros como tú. ¿Deberías jugar al Toma 6 contigo mismo? No, no creo que deberías jugar al Toma 6 ni contigo mismo ni probablemente con otros. No creo que vaya a ser tu juego. Pablo Vidal Rubio me pregunta sobre juegos de carreras, sobre el Tourmaster, el Fórmula D, el Thunder Alley, el Rallyman. Dice que le interesan estos juegos y que le gustaría saber más. Sobre el Race Fórmula 90 también. Bueno, a mí son juegos, los juegos de carreras me gustan. Me resultan divertidos además porque se juegan con mucha gente y eso los hace muy entretenidos. El Race Fórmula 90 yo creo que lo he jugado una vez. Creo que lo jugué en cuarto de juegos hace tiempo y no tengo una idea muy clara de cómo funcionaba, la verdad. Lo jugué solo una vez. Pero bueno, es posible que pueda aportar información o que consiga que alguien me lo enseñe o me guste. Ignacio Hidalgo González me pregunta qué libros sobre Wargames recomendarías. Pues sobre Wargames recomendaría muchos libros. De hecho, creo que haré un vídeo sobre libros que tengo sobre Wargames. Libros que hablan sobre Wargames. Va a ser un vídeo interesante. Lo haré. Y creo que no tardaré mucho. De hecho, los libros los tengo ya separados. Armando Felgueroso me dice, ¿no crees que esto se te puede privar? Dice, me da la impresión de que te gusta probar juegos que profundizar. Dice, ¿no crees que esto te puede privar de experiencias más lúdicas, más profundas y completas que no andar de flor en flor? Armando, tienes razón, me gusta más probar juegos que profundizar. Y si creo que esto me puede privar de experiencias lúdicas más profundas, probablemente, pero es que me gusta probar juegos, me gusta probar otras cosas. Lo de profundizar, bueno, me gustaría profundizar, pero probablemente me gusta más probar cosas nuevas y ir de flor en flor que profundizar. Me ha escalado, Armando. Gamón Piquero me pregunta. Dice que me felicita por el canal y me dice que los vídeos le han ayudado a tomar decisiones sobre qué juegos comprar. ¿De qué opinión te merecen los juegos de guerra en ordenador? Juegos tipo Close Combat, Order of Battle, Civil War 2. Si los conozco y los he tocado. Pues me parece que son juegos interesantes. Pero no. Al final he descubierto que no son para mí. A mí me cuesta jugar a los juegos de ordenador. Lo que me gusta es jugar a juegos de mesa. Aunque quizás ahora, por mi situación física, tenga que volver a estos juegos. Aunque lo he intentado y me cuesta, la verdad es que me cuesta. Me gusta jugar con otra persona. O sea, me es más sencillo jugar en Basal y me es más divertido jugar en Basal que no jugar a juegos de ordenador. Juegos de ordenador al final me gustan más juegos donde hagan cosas que no puedo hacer en un juego de ordenador. Me gustan los shooters, me gustan los juegos con una gestión muy complicada que no puedo tener en juegos de mesa. Me gustan más ese tipo de juegos para jugar en ordenador. Miguel Ángel Niel me pregunta, ¿volverías a abrir otra vez una tienda de juegos de mesa si pudiera ahora mismo? Bueno, ahora mismo sería imposible físicamente, pero bueno, es una cosa que me había planteado con anterioridad a tener el ictus, y no, no lo haría. Lo pasé muy bien, fueron tiempos muy buenos, es una experiencia que nunca olvidaré en mi vida, que la tengo como muy buena experiencia, muy buenos años, pero una tienda es muy, muy esclava. Pasé muchísimas horas en la tienda, horas en las que no estuve con mi familia, que no estuve con mis hijos, y de hecho el motivo principal de la venta de la tienda fue ese, el poder estar más tiempo con mi familia y mis hijos.
También que la tienda no daba para más, no daba para que estuviera una persona allí. Si hubiera dado para que una persona se hubiera quedado en la tienda y yo estar en mi casa con mis hijos, lo hubiera hecho, pero no daba para eso. Otto Rineken me pregunta, más cosas, a ver aquí. ¿Cuál es el periodo histórico que más te gusta para un wargame? Pues ya lo he dicho otras veces, el medieval, la antigüedad. Eso es lo que más me gusta. Y lo del Axis Analysis ya lo he contestado antes. No, no he jugado mucho al Axis Analysis, la verdad. No es el tipo de juego que más me gusta. Jordi me pregunta que de dónde consigo los juegos. Pues los compro en tiendas. Y cuando puedo en tiendas físicas aquí en Madrid, Puerto de Juegos, la Librería Atlántica, Generación X, Arte 9, son tiendas donde suelo comprar juegos. Aunque ahora, con el tema de la pandemia y con el tema de mi pareja en el lado izquierdo, lo que hago es comprarlo por tiendas online. Compro en Dracotienda, compro en Planeton Juegos, compro en Dungeon Marvels, compro en Filibert y en más tiendas yo creo que compro también. Pero bueno, sobre todo en estas tiendas. Bueno, hay más preguntas. José Franco me pregunta, ¿me puedes recomendar un wargame que funcione especialmente para bien en solitario? Bueno, esta es una pregunta que ya he contestado. Los juegos de Dan Game están muy bien. Te los recomendaría. Y juegos, pues las series, todas las series de que no tienen cosas, los juegos que no tienen cosas ocultas, que no tienen cartas, que no tienen fichas dadas la vuelta, todo eso se pueden jugar bien en solitario y yo los juego en solitario. Bueno, y prácticamente no hay... Ah, Sibidor me pregunta, ¿el plano aberrante es por solidaridad con el fotógrafo de la Casa Real? Me refiero al plano aberrante, me refiero que en el vídeo este sale la estantería salga torcida. No, no es por solidaridad con nadie, con la Casa Real menos todavía. Pero no menos porque tenga nada en contra, pero que no. En realidad es porque me cuesta ponerme detrás de la cámara y calcular y además yo creo que el trípode que tengo se está rompiendo de alguna forma y el plano al final queda torcido y no me di cuenta. Cuando lo pongo, no me di cuenta. Me di cuenta cuando monto el vídeo y el vídeo ya está grabado. Así que no lo hago a propósito, me sale sin querer. O sea, es un error en el vídeo. Master of Autism me pregunta, ¿cuáles son buenos juegos para empezar o cómo iniciar en este mundo sin tener ni idea? Pues te recomendaría juegos que sean de temas que te llamen la atención y que sean sencillos. Si te gusta Segunda Guerra Mundial, por ejemplo, el juego que ha salido ahora, los juegos, la serie Undaunted, pues es una serie que está bien de juegos sencillos para aprender a jugar. Si te gustan napoleónicos, pues he hecho algún vídeo napoleónico de un juego napoleónico últimamente, no me acuerdo ahora cómo se llama. El Napoleón Returns, que es un juego sencillo napoleónico. Pero yo una cosa que suelo recomendar y suelo decir a la gente es que no se infravalore. Todo el mundo ha estudiado, está trabajando en trabajos complejos y estos son juegos, no son complicados. No hay que permitir que esto nos eche para atrás. Un juego que te llame la atención, ponerle un poquito de empeño y son accesibles al final. Bueno, creo que lo voy a dejar aquí porque ya necesito cambiar de postura y irme a otro sitio porque este brazo ya me está matando. Bueno, ¿queda alguna pregunta? Espero poder contestarla y añadirla, aunque bueno, va a salir un vídeo larguísimo o serán dos vídeos, no sé cómo lo haré. Bueno, hasta la próxima.